Los círculos en los cultivos, círculos en las cosechas o círculos en el pasto son diseños circulares de hierba tendida o quemada, que aparecen en campos de cultivo, generalmente de cereales como trigo y maíz. Este fenómeno es visto cada año, en distintas partes del mundo, en su mayoría de veces en lugares apartados de la ciudad. Esta historia que vamos a contar, tuvo su origen en Suiza. Suiza es un país montañoso de Europa Central, con varios lagos, aldeas y las altas cimas de los Alpes. Sus ciudades tienen barrios medievales, con monumentos como la Torre del Reloj, Zuidloge, en su capital Berna, y el puente de madera de la Capilla en Lucerna. El país también es famoso por sus centros de esquí y los senderos de excursionismo. Las industrias bancarias y financieras son clave, y los relojes y el chocolate de Suiza son conocidos en todo el mundo. Suiza también es un país tradicionalmente agrícola. Los granjeros helvéticos alimentaron a todo el país, cuando Suiza se vio aislada en la Segunda Guerra Mundial, debido a su neutralidad. Alrededor del 25% de la población nacional trabajaba en la agricultura antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Esa cifra se ha reducido en la actualidad a un 3%. Muchos de los granjeros que quedan sobreviven porque tienen una segunda ocupación. Específicamente en las granjas, durante décadas en Suiza se han documentado fenómenos paranormales, en los cultivos, los llamados círculos de las cosechas. En el año 1985 una joven de nombre Tiffany Ingram, que se había mudado con su esposo Rodrigo, a una granja que anteriormente perteneció a los fallecidos padres de su marido, ya que era costumbre que los hijos continuaran con la labor de sus padres. Ellos se dedicaban al cultivo de trigo, pero también a la crianza de animales. De vez en cuando Rodrigo salía de viaje para buscar compradores, o llevar la cosecha a los distribuidores. El trabajo a veces le tomaba días, por lo cual durante ese tiempo, no regresaba a la granja, y la joven esposa se quedaba al cuidado de ella. Los padres de Tiffany vivían en una granja cercana, y les ayudaban a cuidarla, cuando Rodrigo se iba de viajes de negocios, así Tiffany Ingram no se sentía totalmente sola. A veces pasaba horas en la casa de sus padres, y luego regresaba a su granja para continuar con su labor, y el cuidado de todo. Una noche la mujer se quedó sola, porque Rodrigo se fue de viaje y no regresaba en varios días. A ella no le preocupaba estar sola, ya en otras ocasiones le había tocado quedarse en la granja sin compañía. Aparte sus padres vivían a pocos kilómetros de ella, lo cual se pasaba el día en la casa de ellos, y luego en el atardecer regresaba a su granja. Todo en el pequeño lugar se dedicaban al cultivo, ya era algo de familia, y muy común por la zona. Esa noche a más de las 1 am, Tiffany notó una gran luz en el cielo, que al principio pensó que se trataba de la luna, pero cuando vio que la luz se movía entendió que no, por lo tanto imaginó que era un avión o alguna aeronave. Así que se acostó y no le dio mucha importancia. Al día siguiente Tiffany, cuando iba a la casa de sus padres, vio en el camino unos extraños círculos, muy bien realizado, que parecía ser hecho con un molde en donde aplastaban el trigo para crear las figuras, que eran tan perfectas que no podía imaginar cómo lo habían hecho. Dedujo que se trataba de algún invento de los jóvenes que vivían cerca de la zona, así que no le dio importancia. Cuando llegó a casa de sus padres, le comentó de los extraños círculos en el trigo, que alguien lo había creado en gran parte de la siembra. Por lo cual su padre le preguntó, ¿qué apariencia tienen esos círculos? Aunque Tiffany no supo explicarle bien, le dijo que eran círculos con diseños muy hermosos, pero que no tenían sentido para ella. Entonces el padre de Tiffany, que ya era un señor mayor, y con mucha experiencia, le dijo: hija, esos círculos aparecen cada cierto tiempo, y nadie sabe quién lo hace. Algunos dicen que se tratan de duendes, hadas, puros inventos, pero nadie sabe en realidad quién es el responsable. Por lo cual Tiffany incrédula les contestó: eso deben de ser inventos de los muchachos de la zona. Su papá volvió a responderle y le dijo: yo tengo muchos años viéndolo, si son personas deben de estar viejitos, porque antes de que tú nacieras, hemos venido viendo esos extraños círculos. La respuesta de su padre les despertó gran curiosidad. Ya eso de las 6 p.m, la joven esposa regresó a su granja, y se acostó temprano. Esa misma noche a eso de las 3 de la mañana, se despertó para tomar agua. Y en ese momento, vio nuevamente una gran luz, que al asomarse por la ventana notó como aquello se movía en pocos segundos, a kilómetros de distancia, y regresaba. La mujer, impresionada, observó cómo de aquella luz salían luces más pequeñas, que bajaban al suelo donde se encontraban los cultivos. En ese instante se dio cuenta de que se trataba de un fenómeno, de algo que no era de este mundo. Las pequeñas luces, al acercarse al campo de trigo que estaba a algunos metros fuera de su casa, empezaron a girar a gran velocidad.
En ese momento recordó lo que le había dicho su padre, y le despertó gran curiosidad. Impresionada con lo que estaba observando, salió fuera de la casa para ver más cerca aquello que estaba en el campo. Cuando caminó a unos pocos metros de su casa, a donde se veían las luces, notó que esos destellos que iluminaban el campo, parecía ser causado por pequeños robots. Ella, asombrada con lo que estaba viendo, observó cómo aquellas luces que brillaban con gran resplandor, empezaron a crear figuras geométricas de diferentes tamaños y apariencia, como si se tratara de un tipo de arte. La mujer, nerviosa y asustada, divisó en silencio las luces hacer las figuras en el trigo, durante varios minutos. Aquellas máquinas eran redondas y luminescentes, como del tamaño de un melón. Las misteriosas esferas resplandecían, y tenían un extraño sonido, mientras creaban los impresionantes agroglifos en el campo. Pasados varios minutos, de repente bajó desde arriba la primera luz que había observado al principio, notando ella que se trataba de una nave, donde las luces más pequeñas, que parecían ser robots o drones, entraron en forma sincronizada. La nave se mantuvo varios segundos estática en el cielo, y luego partió a gran velocidad del lugar. Al día siguiente la joven esposa volvió al campo de trigo, para ver bien todo lo que había pasado, y encontró los círculos alrededor del campo, con distintas figuras perfectas, que la dejaron impresionada. Aunque al principio ella pensó que los círculos eran hechos por personas, al ver aquellas luces bajar del cielo, ella no dudó más de que se trataba de algo de otro mundo, dimensión o tiempo. Luego se dirigió a casa de sus padres, para contarles su extraña experiencia. Desde ese día Tiffany no quiso quedarse más sola en la granja. Cuando su esposo se iba de viaje de negocios, prefería quedarse en la casa de sus padres, hasta que él regresara, con temor a que aquella misteriosa nave volviera con su flota de luces, como ella le llamó. Aunque nunca se vio en peligro durante el fenómeno, ella ya no se sentía segura estando sola en la granja. Como esta historia hay miles alrededor de todo el mundo, pero nadie sabe con exactitud quién crea estos círculos. En ocasiones algunas de las figuras creadas en los campos de cultivos, son hechas por la mano del hombre, quizás por broma o diversión, tal vez intentan desprestigiar a los que afirman ver objetos voladores alrededor de ellos, personas que aseguran haber presenciado el momento donde son creados estos círculos, como el caso de Tiffany Ingram. En realidad, los primeros círculos de cultivos reales no surgieron hasta la década de 1970, cuando comenzaron a aparecer círculos simples en el campo inglés. El número y la complejidad de los círculos aumentaron de forma dramática en muy poco tiempo, alcanzando un pico en los años 80 y 90 cuando se produjeron círculos cada vez más elaborados, incluidos aquellos que ilustraban complejas ecuaciones matemáticas. Con ellos llegaron los entusiastas de los círculos de cultivos, quienes han llegado a muchas teorías sobre lo que crean los patrones, que van desde lo plausible hasta lo absurdo. Una de las explicaciones a principios de los años 80 fue que los patrones se producían accidentalmente por la actividad sexual especialmente vigorosa de los erizos. Otras personas han sugerido que los círculos son de alguna manera creados por patrones de viento localizados y precisos, o por campos de energía de la Tierra científicamente indetectables, y meridianos llamados líneas ley. Otros, por supuesto, sugieren que la respuesta yace en el viaje en el tiempo o la vida extraterrestre. Una teoría consiste en que los patrones podrían ser realizados por viajeros del tiempo humanos desde un futuro lejano, para ayudarlos a pilotar nuestro planeta. En este caso, los diseños son mensajes codificados. Los que están a favor de una explicación extraterrestre afirman que los hacen los propios patrones de las naves espaciales, otros sugieren que los hacen usando rayos de energía invisibles del espacio, ahorrándoles así el viaje hasta la Tierra. Y un giro totalmente inesperado por todos. Otros creen que es el pensamiento y la inteligencia humana, no extraterrestres, los que están detrás de los patrones, no la forma de un engaño, sino de algún tipo de poder psíquico global que se manifiesta en el trigo y en otros cultivos. En julio de 1990 se llevó a cabo una operación de vigilancia, de círculos de la cosecha, llamada Operación Mirlo, organizada por Colin Andrews y Pat Delgado, cerca de Brad Castle, donde habían aparecido muchos círculos de la cosecha. El terreno es propiedad del Ministerio de Defensa británico, y 2 oficiales del ejército con cámaras de alta tecnología colaboraron en la operación. En la segunda noche, Andrew recibió una llamada diciendo que había aparecido un diseño complejo y que se había registrado en película. Incluso antes de examinar la formación, anunció imprudentemente a los medios que la formación era auténtica. Tras la inspección, sin embargo, resultó ser una falsificación mal hecha. Las pruebas que aparecieron más tarde sugieren que el Ministerio de Defensa británico había ordenado la creación de un fraude, en un esfuerzo por desacreditar el fenómeno y a los investigadores.
10 días después de haberse hecho la falsa formación, apareció un verdadero círculo de la cosecha, en el campo bajo Brad Catsell, en un movimiento de torbellino que duró menos de 15 segundos, pero la cinta de vídeo fue sustraída después de una caja cerrada con llave por unos desconocidos. Mi opinión es, que quizás algunos sepan bien qué significa, y no quieren que todo el mundo se entere, y en un intento de quedarse con los círculos reales, crean falsos para que las personas, al ver los falsos, no quieran investigar más a fondo los reales. Tal vez sea el gobierno, o quizás se trata de alguna organización secreta. ¿Y usted, ha visto o ha escuchado anteriormente, sobre los círculos de las cosechas? ¿Cuál es tu opinión sobre ellos?